Ayer a Ecuador no le alcanzaron las explicaciones sobre el por qué el gobierno incursionó en la Embajada de México para capturar a Jorge Glass, sentenciado 2 veces por casos de corrupción. El viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, expuso la ilegalidad del otorgamiento del asilo político por parte de México. Hoy la plenaria continuará en la OEA a pedido de Colombia y Bolivia. Esta vez se abordará la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Pero ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló, cita textual, lo siguiente: no podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas y se restituya la situación a su estado anterior. Eso dijo Almagro. Lenin. Fernando, Andrea, ya nos acompaña el abogado Hernán Pérez Luz, ex representante del Ecuador ante la ONU. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ayer en la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la postura del Estado ecuatoriano fue rechazada. En la reunión de la CELAC ocurrió lo mismo y hoy en una segunda reunión en la OEA se prevé una situación similar. ¿Qué caminos le queda entonces al país ante la crisis diplomática que se vive? Muchas gracias. Vea, estas reacciones eran y son predecibles, no vamos a negarlo. Yo creo que el Ecuador tiene que insistir y ser consistente y ser muy firme en que esta crisis diplomática es el producto del abuso por parte del señor López Obrador frente a Ecuador. Llegó el momento para los ecuatorianos de decirle basta al señor López Obrador. Era una política constante de provocación. Venía provocándonos al país, venía provocando al Ecuador, venía provocándonos a todos los ecuatorianos. Esto tarde o temprano, como se lo han dicho en México, esto tarde o temprano iba a explotar. El Ecuador, al señor López Obrador, hay que aclararle, no es una colonia de él. Yo sé que sabemos que él tiene complicaciones para manejar su país porque está cogobernada por el narcotráfico, pero en el Ecuador él no manda. En los últimos meses, él prácticamente se dedicó a darnos aquí lecciones, a darnos órdenes. Estaba por encima de la Corte Nacional de Justicia, estaba por encima de la Fiscalía, estaba por encima de la Policía Nacional, estaba por encima de las Fuerzas Armadas y terminó acusando, insultando al presidente de la República, acusándolo de ser el autor del crimen de Villavicencio. El señor López Obrador se la provocó, se la buscó, nos agotó la paciencia de los ecuatorianos. El Ecuador es un país pequeño, país serio de problemas, económicamente no es una potencia mundial, pero tenemos que ya decirle un momento, basta, que no fue la mejor opción, lamentable, incompatible con las convenciones, pero lo que sucedió con el señor Glass no es también compatible. El señor Almagro ha propuesto algo, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Volvamos las cosas al estado anterior. Es decir, el señor Glass que vuelva a respetar el arresto domiciliario. Entonces, volvamos las cosas al 16 de diciembre. Es allí donde se comete la primera gran violación de las tantas que ha venido cometiendo el señor López Obrador al admitirlo al señor Glass como huésped. Perdóneme, Lenin, usted revise la Convención de Caracas, revísela. Va a encontrar que no existe esta figura de ser huésped. Repito, el señor era un delincuente, es un delincuente que estaba cumpliendo una sanción penal impuesta por la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana. Se escapa burla a la policía, va y le golpea la puerta al embajador, a la embajadora mexicana, le abre la puerta, venga, venga, usted es huésped ahora. Y lo que debe haber dicho México es, no señor, yo no lo puedo aceptar como huésped. Quisiera que haga público el señor López Obrador los videos cuando fue recibido, porque tiene que haber videos. Tiene que haber los videos cuando fue una fiesta, lo abrazaron, le dieron una buena cena, y ahí pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, desafiando la Convención de Caracas. La Convención de Caracas no existe la figura del huésped. Y si se va a retrotraer las cosas a su estado anterior, hagámoslo, que se cojamos la palabra a diciembre y no a cuando y México no ha pasado nada. Aquí lo ponemos atrás, porque yo quisiera ver el informe del asesor jurídico, del director jurídico
de la Cancillería mexicana, que espero que exista alguien que sepa de derecho, que le haya dicho a la canciller, que parece que no sabe nada de derecho internacional, donde en la Convención de Caracas existe esto de ser huésped, que un delincuente, que mañana el señor Muentes, está preso el señor Muentes por corrupto. Gracias a un juez se va a su casa a cumplir la sanción. Se escapa de la casa, va a la embajada mexicana a golpear la puerta, soy perseguido político, pase, usted ahora va a ser huésped hasta que veamos lo que hacemos. Pero Muentes no tiene sentencia ejecutoriada en 2 ocasiones y un proceso en desarrollo. Además, pero señor Fito, va a haber una cola de gente. Si esto no hacía el gobierno ecuatoriano, esto se volvía ya insostenible. El señor López Obrador piensa, él sigue creyendo que él aquí es el que manda. Él no manda en el Ecuador. Aquí tenemos organismos constituidos legalmente, está la Corte Nacional, se ha burlado, eso es todo. ¿Y en qué momento se le ocurre al presidente López Obrador asumir esta postura beligerante y con ciertos aires de superioridad, aunque las ideas no lo acompañan en relación al Ecuador? Por sus vínculos con el narcotráfico. El señor López Obrador es un títere del narcotráfico en su país. Eso no lo digo yo. Lo dice, en México ya existe evidencias. Y aquí hay una... ¿Quién le paga la salida de Glass? Gracias al juez de Manglar Alto. ¿Cuánto le costó a Norero? $250.000 pagar esa salida. Esa es la persona que supuestamente es un perseguido político. Por favor. No hay otra explicación. Esta desesperación por tenerlo al señor Glass fuera de la cárcel es debido a los vínculos que existen entre el señor López Obrador y su familia con el narcotráfico, tal como ha sido ya demostrado inclusive por las autoridades americanas. Ayer en el foro de la OEA, Argentina, Costa Rica y Perú pidieron responsabilidad de las naciones en la concesión de asilos políticos para que esa institución no se convierta en un espacio de protección de delincuentes. Ese es otro tema, ¿no? Es muy grave, y estoy de acuerdo. Distinto al del rechazo. La Convención de Caracas tiene que ser revisada, no fue hecha para esto. La Convención de Caracas debió haber sido siempre utilizada para ayudar a los perseguidos de las dictaduras de derecha o de izquierda en América Latina. Cumplió un rol importantísimo. Gracias a la Convención de Caracas hemos tenido perseguidos políticos serios, políticos de verdad, perseguidos por sus opiniones, por sus ideologías, por sus actitudes de oposición. Ese es el espíritu de la Convención de Caracas. No es para delincuentes comunes, acusados de serios crímenes contra un país. ¿Y por qué nadie quiere profundizar en eso? Yo creo que sí, yo creo que necesitamos un poco más de tiempo. Yo creo que el Ecuador tiene que alzar la voz y decirle al señor López Obrador que él no manda en el Ecuador, que aquí puede haber sanciones o malestar en la OEA, el señor Almagro o las Cortes de la Haya, etcétera. Pero aquí hay un problema muy serio que es la dignidad del Ecuador. El país ya se cansó que el señor López Obrador aquí haga lo que le dé la gana. Aquí ordena que fulano de tal salga de la cárcel, que el fulano de tal venga acá. Hay uno de estos perseguidos de Odebrecht o de otros casos que reconoció el delito y está ahora, gracias a está de asilado político en México. Si usted se imagina lo que pasaría que mañana la embajada ecuatoriana en México comience a recibir a toda la cantidad de delincuentes y le diga, sí, son perseguidos políticos, salvoconducto, váyanse a vivir al Ecuador. Usted que ha estado en esas ligas y que conoce a estos actores de la diplomacia que tienen pues presencia y voz relevante en estos días, doctor, ¿qué es lo que se está jugando ahí? ¿Es la defensa del derecho del instrumento del asilo o son otros asuntos los que se están debatiendo? Es una prueba más, una evidencia del poder que tienen lo que se llama en política internacional los actores no estatales. Esta es una evidencia más, una prueba más
yo hago un llamado a que no veamos esta crisis aisladamente, como se lo está haciendo en algunas personas, que está bien, de buena fe, estamos analizando la Convención de Viena, no, está bien. Yo no estoy diciendo que el derecho internacional, no lo puedo decir, no es relevante, pero no veamos este problema, esta es una crisis política, de política internacional. El Ecuador está empeñado, decidido, resuelto a enfrentar al narcotráfico. Si no tomamos este enfrentamiento seriamente, entonces simplemente el país va a tener que, nos vamos al barranco, al abismo. ¿Qué es lo que ha pasado en México? En México el cuarto empleador es el narcotráfico. Entonces, imaginen cómo es la situación que se está viviendo en México, no la queremos en el Ecuador. Y yo creo que llegó el momento en que se tuvo que tomar esta decisión lamentable, discutible, polémica, podemos pasarnos aquí hablando de todo lo que usted quiera, pero algo teníamos que hacer para evitar no solamente que se vaya el señor Glass, que ya es bastante, sino que venga después una lista de sentenciados penalmente que simplemente iban a ir a la Embajada de México. Ha sido catalogada por el propio ex embajador de México en Cuba, un distinguido diplomático, que la embajada en Quito mexicana se convirtió en una ratonera. Era un hotel de delincuentes que entraban a la embajada y tenían todos los privilegios, todas las facilidades. ¿Podría concluir usted, doctor, en que hay sectores que en estos días no están defendiendo realmente un principio de legalidad, sino que más bien se está tratando de manipular ese dogma para acomodar la defensa de los coidearios, de los coidearios delincuentes? Esa es la palabra clave, se está manipulando. Hablando de convenciones, hay la Convención de Viena también en Viena, de tratados internacionales, la que regula los tratados. Uno de los artículos claves de la Convención de Tratados es que los tratados se interpretan de buena fe. Y lo que ha hecho el señor López Obrador es manipular la Convención de Caracas. Algunos quieren cerrar los ojos, mirar a otro lado, bueno, que lo hagan. Pero en el Ecuador, los ecuatorianos nos cansamos de ser prácticamente el basurero del señor López Obrador. ¿Le llama la atención la conducta del expresidente Rafael Correa pidiendo sanciones para el país? Aunque ahora, en las últimas horas, ya dice que no ha dicho lo que dijo, aunque todos lo escucharon. Pero ¿qué podemos pensar de una persona como el señor Correa? Pues un prófugo de la justicia, o cobarde que no ha venido al Ecuador a enfrentar a la justicia y venir al país aquí y hacer frente a sus obligaciones como ciudadano, que dice que es. Ese señor no puede, ya ha hecho un papel de ridículo, anda por todo el mundo, financiado quién sabe por quién, en esta campaña contra el país, porque simplemente pues que el señor Glass está en la cárcel, que es donde siempre debió haber estado. ¿Qué se puede prever en el futuro inmediato, doctor? En el futuro, bueno, que el país tiene que enfrentar esta situación, tenemos que hacer una buena exposición y ahí sí y tenderle la mano a México. Vamos a llegar a un arreglo, lleguemos a un arreglo, no se tiene que pedirnos disculpas el gobierno de México por lo que hizo de darle esa entrada al señor Glass el 17 de diciembre. Ahí comienza el problema, ahí comenzó la crisis. Nosotros tendríamos que hacer probablemente, yo no soy funcionario, algo similar y podemos restablecer las relaciones. Pero que México no vuelva jamás a manipular y a creer que aquí en el Ecuador somos una especie de sirvientes de ellos. México podrá ser un país muy importante, ser un país de mucho peso político, pero el Ecuador no es una colonia de México, eso tiene que tenerlo claro. Es una lástima. México, un país tan importante que en su momento parecía que iba a ser el líder de América Latina, el país de Vasconcelos, de Morelos, de Hidalgo, de Juárez, gente de gran importancia, líderes en el arte, en todo. Y ahora gobernados por un señor que depende de los narcotraficantes. ¿Eso requiere un cambio en la conducta de la Cancillería, darle mayor potencia al discurso que se está manejando en esos foros? Ya, sí, probablemente. Yo creo que se ha presentado el caso ecuatoriano, hay que volverlo a presentar, etcétera. Sí, es probable, pero yo creo que
Aquí lo que ha habido es una decisión del presidente de la República y esa ha sido me parece, ha sido una decisión muy dura. Yo no creo que el presidente está contento ni estuvo contento por hacer lo que hizo. Fue una decisión muy difícil seguramente, pero bueno, ante estas crisis han habido momentos no solamente en Ecuador, sino en el mundo entero, en la que los presidentes y los gobiernos enfrentan crisis muy graves en las que tienen que tomar decisiones muy difíciles, quizás no todas apegadas al derecho. Hernán Pérez Luz, ex representante de Ecuador ante la ONU. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto.